En la historia de las efemérides argentinas y de los reconocimientos, uno de los más recientes, sin lugar a dudas, es el que le corresponde por derecho a Martín Miguel de Güemes. Y cuando digo uno de los más recientes reconocimientos, también digo, es posiblemente uno de los patriotas menos conocidos en comparación con los que estudiamos tanto desde la escuela primaria en adelante. Y merecido detenernos en él, en este feriado nacional, porque, bueno, hay sobradas razones ganadas para enterarnos y decir bien fuerte el nombre de Martín Miguel de Güemes. ¿Y quién mejor que Mauro Doña para introducirnos en esta historia? Mauro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Dani, por este momento. Y decíamos, no sé, para ustedes quienes estudian la historia, de repente no hace falta dar mucha explicación, pero saliendo del claustro universitario, Martín Miguel de Güemes ranquea abajo, ¿viste? No está en el podio, ni en el top 5 de los patriotas más conocidos. Y tenemos una deuda con él. Tal cual como vos decís, Dani, yo creo algo que siempre les trato de decir a mis alumnos, ¿sí? Cuando estamos viendo todo lo que es el proceso independentista, yo siempre les digo que acá hay dos gestas que siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? La gesta que todos conocemos, ¿sí? Que es la gesta sanmartiniana, con este famoso plan continental de cruzar los Andes para poder llegar con los ejércitos desde Chile hasta lo que era la capital del virreinato del Perú en ese momento, bastión histórico, ¿sí? de la corona española. Pero para tener en cuenta, digamos, esta gesta, hay que hablar de la gesta güemesiana, porque sin lugar a dudas que San Martín no hubiera podido coronar su éxito, ¿sí? Si no hubiera sido por el apoyo inmenso apoyo, ¿sí? que tuvo de Güemes al mantener lo que era el norte del virreinato, ¿sí? Del Río de la Plata en aquel momento, ¿sí? Entonces yo siempre en esto relacionamos con mis alumnos esta cuestión de importancia, y que sobre todo está cobrando mucha fuerza en el último tiempo, como vos decís. Durante muchas décadas, Martín Miguel de Güemes siempre estuvo alejado de esta historia oficial, ¿sí? No se le dio la importancia verdadera que tenía que tener, tal vez por intereses políticos, tal vez por razones también históricas y demás, pero que a partir ya del 2016 yo creo que todos, bueno, tenemos la posibilidad de recordarlo, ¿sí? En este 17 de junio, que bueno, que hace honor, digamos, a semejante valentía, bueno, de todos los hechos, digamos, que fueron, que él fue llevando a cabo, ¿sí? 17 de junio, aniversario de su fallecimiento, De ¿no? su fallecimiento, sí, ¿Te sí, parece sí. que empecemos por ahí? Sí. Porque es como el hito, el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. Exactamente. Bueno, de hecho que, a ver, Martín Miguel de Güemes, sí, nace un 8 de febrero de 1785 en la provincia de Salta. Estudia en Buenos Aires, ¿sí? Y él venía ya de una familia muy bien acomodada, ¿sí? Pertenecía a su familia a la aristocracia salteña, por lo cual no venía de una familia, ¿sí? Claro. Digamos, de bajos recursos, ¿sí? Una persona muy bien estudiada, y que ya a los 14 años él inicia su carrera militar, ¿sí? De hecho, que hay una anécdota que me gusta a mí contar, porque una de sus primeras apariciones él las da con las invasiones inglesas, ¿sí? Hay un hecho ahí, un hecho histórico que, bueno, sucede cuando él, con un grupo de jinetes, logran tomar un navío inglés que había quedado varado, ¿sí? A las orillas ahí del Río de la Plata, y él le pregunta a Liniers, digamos, qué hacer, ¿sí? Liniers le da la afirmación para que, bueno, él tome, digamos, ese buque, y con este grupo de jinetes abordan el navío inglés, lo toman, ¿sí? Y bueno, y capturan a todos los miembros que estaban, digamos, que
soldados ingleses que estaban ahí en ese navío. Y desde allí ya, bueno, empezamos a nombrar a Martín Miguel de Güemes como, bueno, este prócer, digamos, que se va a ir haciendo con el tiempo. Ya a partir, bueno, de los sucesos de la Revolución de Mayo y todo lo que es el proceso independentista, él se hace parte de lo que es el Ejército del Norte, ¿sí? Un Ejército del Norte comandado y liderado por Manuel Belgrano, y que va a tener, bueno, tanto victorias como derrotas, ¿sí? Pero que Martín Miguel de Güemes siempre va a estar ahí apoyando, digamos, a este gran amigo que va a ser, digamos, Manuel Belgrano, y que de hecho esta amistad también es muy recordada cuando se lee las cartas, la correspondencia que había entre ellos dos. También es muy interesante eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Y Mauro, cuando hablamos del Ejército del Norte, parece una abstracción, pero estamos hablando de el ejército que resistía o que le había construido una suerte de muro a los españoles. Exactamente. Para que no volvieran al territorio, ¿no? Para que no bajara ese límite norte, ¿no? Exactamente. A ver, tratemos de recordar que lo que era Salta, ¿sí? Era un foco muy importante porque como capital de la intendencia, ¿sí? que era, por ahí pasaba todo lo que era el comercio que venía desde Perú, ¿sí? Desde Perú, desde Bolivia. Bolivia era muy fuerte con el tema de las minas de plata, ¿sí? Que habían en el Potosí, y todo pasaba por ahí, ¿sí? Hasta Buenos Aires. Entonces, el Ejército del Norte justamente buscaba o tenía como objetivo mantener esas líneas, ¿sí? Lo que pasa que cuando está Belgrano, ¿sí? Empiezan a sucederse una serie de derrotas y este ejército tiene que ir retrocediendo, ¿bien? Hasta finalmente, bueno, con la batalla de la famosa batalla de Tucumán, el éxodo jujeño que hace Belgrano, se logra establecer un límite, ¿sí? Que este límite obviamente después va a ser fortalecido y mantenido gracias a las fuerzas gauchas que crea y comanda, digamos, Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Belgrano, ante estas derrotas, digamos, a él lo van a relevar, digamos, del ejército de los Andes, y le va a pasar el mando a San Martín en la famosa posta de Yatasto, ¿sí? Y ahí cuando llega a San Martín se da cuenta que el norte, ¿sí? Podía ser muy bien mantenido por esta organización que había creado Martín Miguel de Güemes, bueno, de un grupo, digamos, de gente gaucha, que lo que hacían era, bueno, resistir a través de tácticas de guerrilla, ¿sí? Los infernales, sí, sí. Un nombre creado por él mismo, digamos, pero que incluso hasta su apariencia, digamos, sus aspectos y demás, intimidaban a los realistas, ¿sí? Los infernales de Güemes, claro, mete miedo, ¿no? Sí, sí. A ver, y has hecho referencia a esto. La historia de Martín Miguel de Güemes, más allá de su origen patricio, acomodado, siempre está vinculada al gaucho. Y fue otro de los rasgos de estas guerras de la independencia, cómo se, en definitiva, incorporó, ¿no? La sangre gaucha, la defensa del territorio, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso también es algo a tener sumamente en cuenta. O sea, durante todas las guerras de la independencia, ¿sí? El factor, digamos, del gaucho va a ser determinante, sobre todo en los combates que se van a dar en el territorio nacional, ¿sí? En este sentido, Dani, cuando Martín Miguel de Güemes ya es elegido como gobernador de Salta, él le va a dar su máximo apoyo, ¿sí? a este plan sanmartiniano, y va a lograr repeler en 5 años, ¿sí? Hasta 1820 logra repeler 9 invasiones realistas, ¿sí? Estamos hablando de 9 intentos de invasión hacia Salta y, bueno, todos los otros territorios que devienen después de... Y Güemes no los dejó pasar. No los dejó pasar. Y eso creo que ya es un testimonio enorme, porque gracias a él justamente es que se logra mantener este límite nacional.
a partir ahí desde la quebrada Humahuaca, ¿sí? Hasta lo que es... Y que San Martín se pudo distraer con la gesta de los Andes. Totalmente. Si no hubiera sido posible. Totalmente. Gracias a eso San Martín se repliega, digamos, a Cuyo, y ahí logra concentrar y poner el foco en esta organización del plan que él estaba llevando a cabo. Qué bárbaro. Pero por eso digo, y repito lo mismo que te decía al inicio, yo siempre trato de hacer esta relación, ¿sí? Porque yo creo que el éxito de la gesta sanmartiniana no hubiera sido posible si no hubiera estado Güemes al mando, digamos, del ejército que custodiaba el norte argentino, ¿sí? Y bueno, y en este 17 de junio, yo creo que hay que recordarlo de esa manera. El final de Güemes también es muy triste, ¿sí? Porque ya a partir de 1820 Güemes se empieza a ver traicionado y empieza a ver cómo su poder, digamos, es socavado por esta élite terrateniente, ¿sí? Que de alguna manera, bueno, había perdido, digamos, su poder porque el comercio estaba frenado, ¿sí? Estábamos en una economía de guerra. Entonces, bueno, la élite, al no encontrarse con esos beneficios que históricamente había tenido, empiezan a apoyar, digamos, a estas sublevaciones españolas, empiezan a entregar información a los coroneles, a los tenientes españoles. A conspirar contra él, ¿sí? Qué bárbaro. Y bueno, y el final de él, Martín Miguel de Güemes encontrándose en la casa de su hermana, ¿sí? La famosa Macacha, ¿sí? También importantísima para Martín Miguel de Güemes, encontrándose allí. Bueno, viene un grupo justamente liderado por un traidor salteño, vamos a decirlo, denominado Barbucho, ¿sí? Y es él justamente quien, bueno, logra, digamos, entrar a la casa de su hermana. Y bueno, y allí en este intento que Güemes trata de escapar, ¿sí? Le tiran un tiro por la espalda. Herido, llega al campamento, a su campamento. Y bueno, y ahí Güemes en sus últimas horas da las últimas órdenes a sus generales, ¿sí? Y le pide por favor, digamos, que sigan manteniendo estos ideales, ¿sí? Y que logren repeler esta última invasión, que de hecho es un éxito, ¿sí? Después de su muerte, después de velarlo a Martín Miguel de Güemes y darle su sepultura, finalmente los coroneles que quedan a cargo logran repeler esta última invasión, y de allí en más no vuelven a haber invasiones realistas, digamos, al territorio nacional. Qué tremendo esto que contás, ¿no? Digo, cómo la afectación económica, producto de la zona de conflicto, de la zona de guerra, terminó llevando el apoyo económico, en definitiva, o del poder económico concentrado salteño hacia las tropas realistas. Esto también es una historia que hay que contar, ¿no? Porque es una historia que creo que la podemos ver replicada en muchos momentos de la historia argentina. Claro, porque acá parece, digamos, y quiero detenerme en esto, Mauro, acá parece que estábamos todos juntos, hoy celebramos la patria, nos ponemos la escarapela, parece que todos celebramos a San Martín, a Belgrano, pero en ese tiempo, San Martín, Belgrano y compañía, Güemes, peleaban también contra un enemigo interno, que era un enemigo que sostenía que esta patriada o que este movimiento patriótico era un error y que había que volver a acoplarse con el Reino de España, en definitiva. Totalmente, y por una cuestión de no querer los privilegios que históricamente habían tenido, ¿sí? Todas estas familias, digamos, que bueno, se dedicaban al comercio de ciertos productos y demás. De hecho, que bueno, esto también es algo que le sucede a San Martín. Güemes en algunos momentos se va a encontrar sumamente solo, ¿sí? No va a tener el apoyo de Buenos Aires, tampoco el apoyo de San Martín, porque San Martín estaba enfrentando, digamos, los realistas ya en esa época, estando en Chile y después en su paso por Perú, ¿sí? Entonces se encontraba muy alejado, digamos, de esta situación. Y yo creo que acá es donde
verdaderamente hay que reconocerle esta esperanza, ¿sí? Esta cuestión de, bueno, San Martín va a tener éxito, entonces mi granito de arena, ¿dónde tiene que ser? Mantener acá, ¿sí? Seguramente que con las comunicaciones se demoraban un montón de tiempo en llegar, pero bueno, esa esperanza es la que mantuvo, digamos, el norte intacto. Se ha dicho más de una vez que Martín Miguel de Güemes fue el único patriota que murió, hay muchos otros, ¿no? Pero que murió en combate. ¿Esto es correcto? ¿Es inexacto? Digo, habiéndote escuchado el relato de cómo fue su deceso, pero ¿es correcto decir o interpretar que murió en combate? Sí, se puede, a ver, si tomamos, digamos, el momento, se podría decir que sí. Más allá de pese de que él, digamos, se encontraba en casa de la hermana, ¿sí? Y en este intento de huir, pero el hecho de huir no era huyendo, digamos, de la muerte, sino que huyendo de un intento bueno, de apresar al máximo exponente de la resistencia contra los españoles, contra los realistas en ese momento. Entonces, Martín de Güemes, en este momento, en este tiempo que él va herido hasta su campamento, él va pensando, bueno, la manera de reorganizar este ejército y volver a repeler otra nueva invasión, ¿sí? Por eso es que algunos historiadores, digamos, sostienen y afirman que este último intento de defensa, bueno, es considerado una de las 9 invasiones hacia Salta y por lo tanto es un momento de combate que si bien no lo lidera Güemes, pero él sí logra dar estas últimas órdenes para, bueno, su paso póstumo a ser recordado. Y ahora quiero llevarte al plano de la construcción de la narrativa histórica. Porque dijiste al comienzo que esta reivindicación más bien reciente de Martín Miguel de Güemes tiene que ver con posiblemente una postura ideológica, ¿no? De quienes nos fueron contando la historia y la historia que fuimos leyendo y aprendiendo institucionalmente, ¿no? A través de la escuela y demás. ¿Qué pasó con esa mirada tardía de reivindicación hacia Güemes? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que acá tiene que ver mucho lo que es el revisionismo histórico, ¿sí? De la Argentina. Recordemos que durante estos primeros años siempre se va a tratar de resaltar las figuras, los próceres de oro, digamos, los próceres de bronce que no se pueden tocar, ¿sí? Manuel Belgrano, San Martín, que sus hazañas, digamos, son indiscutidas y demás. Pero esta construcción de la narrativa histórica es política, ¿sí? Es ideológica, dependiendo de los gobiernos que han estado, ha sido hacia dónde ha ido esa mirada, ¿sí? También. Y bueno, y en esto, digamos, el reconocimiento a Martín de Güemes, sin lugar a dudas, que llega con todo este revisionismo que empieza a sacar estos próceres, ¿sí? Ocultos en la historia, o por lo menos que habían quedado al margen, ¿sí? de estas narrativas. Y bueno, y volverlos, digamos, a poner en el pedestal de acuerdo a la importancia que ellos tuvieron, ¿sí? Resaltar sus hazañas. San Martín no estuvo solo, igual que Belgrano, ¿sí? Fue una cuestión colectiva, de apoyo, de muchos inconvenientes, ¿sí? Porque no fue una cuestión fácil. Era un momento muy turbulento, yo creo que ya lo hemos hablado a esto en otras ocasiones. Y sin lugar a dudas que la traición estaba a la orden del día, ¿sí? Había mucha gente que todavía se había quedado con esta visión de apoyar a los españoles, ¿sí? Como la mejor alternativa a seguir, bueno, digamos, creciendo económicamente, ¿sí? Ellos no veían un futuro, no veían una nueva posibilidad, ¿sí? Para esta nueva circunstancia política que, bueno, se generaba a partir de este proceso. Entonces, yo creo que los gobiernos argentinos, bueno, han ido tomando y resaltando aquellos próceres de acuerdo a la importancia que según ellos han tenido, ¿sí? Yo intento conjeturar, porque no puedo más que eso, conjeturar, pero puede haberle pesado a Güemes
en esta reivindicación tardía el hecho de haberse apoyado en los gauchos. Digo, viste que a la literatura argentina, la intelectualidad argentina, ha renegado mucho del gaucho. Sin lugar a dudas. ¿No? Sí, sí. Sin lugar a dudas. Y, a ver, la figura del gaucho, digamos, históricamente ha estado relegada, ¿sí? Y cuando uno se pone a ver las batallas, los combates históricos que ha tenido Argentina, sin lugar a dudas que las primeras líneas de defensa estaban compuestas por gauchos, ¿bien? Y esto hay que decirlo con todas las letras. No lo aprendimos así, ¿no? No lo aprendimos, así. pero tenemos Sí. vocablos que, bueno, hasta el día de hoy seguimos utilizando y que son parte de esta jerga militar, ¿sí? Para darles reconocimiento a estas líneas. Me voy a tomar el atrevimiento, Dani, Sí. de decirte dos insultos que generalmente comúnmente Sí. utilizamos, como Dale. el boludo o el pelotudo, que en Sí. realidad eran líneas de defensa, ¿sí? Mira, no compuestas por gauchos, y que, bueno, ellos componían las primeras líneas de defensa, por ejemplo, en la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? Pará. Boludo y pelotudo, Sí. así se denominaba a las líneas de ataque de los gauchos Exactamente. en estas guerras. Exactamente. Cuando uno hace una lectura semántica lineal, tenía que ver con los cojones, ¿no? Con el Exacto. coraje, con la valentía para ir a repeler. Exactamente, y que de hecho que estas palabras hacen alusión bueno, a los instrumentos que ellos utilizaban para combatir, ¿sí? Tanto el boludo como el pelotudo eran las primeras líneas de defensa, Claro. de estos ejércitos, ¿sí? Entonces, históricamente hemos hecho una construcción Mirá vos. inequívoca, ¿sí? Mirá vos, claro. Pero que oculta también. es oculta, Sí. sí, oculta, intencional también. Sí. Que bueno, que en las últimas décadas, digamos, con toda esta cuestión del revisionismo y demás, bueno, se ha empezado a sacar a la luz a todos aquellos actores que han sido fundamentales y que durante mucho tiempo no tuvieron la importancia que debieron tener en Bueno, la así historia salió argentina. Marcacha, así salió Juana Zurduy, así salieron estas nuevas figuras de la historia que bueno, que no estaban en las currículas cuando estudiamos nosotros. Yo le saco como 20 años a Mauro, pero no estaban en nuestras currículas, ¿no? Nos hemos enterado, nos hemos anoticiado de ellos muy acá en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, por esta historia, digamos, positivista que hubo durante mucho tiempo de resaltar solamente aquellos próceres que bueno, sus hazañas, digamos, no podían ser inequívocas. Sin sí. miradas de ningún tipo. De alguna manera, Exactamente. claro. Y se construyeron pedestales y de esos pedestales se cayeron varios. Varios, sí, varios que quedaron ahí. Qué interesante esto, qué interesante porque la historia, y le agradecemos mucho a Mauro su aporte, y lo traigo a propósito de la presentación de un libro que me tocó hacer, cuando hablamos ¿del cual fuiste coautor? Sí. Que la historia en realidad está viva, a pesar de que abreva de los relatos del pasado, pero bueno, esos relatos están en permanente construcción. No se agota, no se acaba. Seguramente la figura de Martín Miguel de Güemes seguirá siendo motivo de reconstrucciones, recreaciones. Habrá relatos a favor, en contra, y será tarea de ustedes seguirnos contando esto, ¿no? Totalmente. Y seguir construyendo, bueno, esta historia argentina crítica, que yo creo que en el último tiempo también, bueno, por políticas de Estado y demás se está perdiendo. Y bueno, yo creo que la esperanza, digamos, de los buenos historiadores es seguir construyendo estas nuevas narrativas, ¿sí? Que hacen, digamos, de una mejor historia para conocernos mejor, entender hacia qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir, ¿sí? El por qué estamos como estamos es fundamental, ¿sí? Y si no conocemos estos relatos, estas historias detrás de las historias oficiales, sí, no podemos comprender críticamente el por qué estamos hoy como estamos en Argentina. Bueno, yo te quiero agradecer mucho, Mauro, haber aceptado la invitación para proponer este contenido especial.
con motivo de Martín Miguel de Güemes, en el reconocimiento de que es de los próceres, de los patriotas menos divulgados. Este es el objetivo de los feriados, obviamente el descanso, el fin de semana largo, el turismo y demás, pero fundamentalmente la reflexión respecto de estas figuras que fueron la génesis, ¿no? de lo que hoy somos, y bueno, bien merecido lo tiene este salteño que fue capaz de resistir a la avanzada, ¿no? del ejército realista, mientras San Martín acá se podía distraer con la gesta de los Andes. Gracias, Mauro. No, de nada, Daniel. Mauro Doña, y esta columna especial con motivo de Martín Miguel de Güemes en Pelado Stream.